Bienvenidos, bienvenidas a Cuéntame tu ruta, el podcast de Proveima. Arrancamos. Muy buenas a todos, estamos hoy en un episodio más de Cuéntame tu ruta. Como título le hemos puesto Kilómetros de apoyo, cómo ser el mejor copiloto en el camino deportivo de tus hijos. Hoy en Cuéntame tu ruta lo conduce una persona que para mí es muy importante. Su nombre es Emiliano Carballo, alguien a quien admiro desde hace mucho tiempo. Emi es una de estas personas especiales que te hace sentir a gusto y además que tiene una voz espectacular, como disfrutaréis ahora. Para mí ha sido una gran influencia en mi camino de la comunicación y no me enrollo más presentándolo. Emi, un placer que estés aquí. Gracias por venir. Muchas gracias, Jesús. Un placer para mí también estar aquí en tu espacio. Cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Si en una palabra, ¿de qué vamos a hablar hoy en la entrevista? Bueno, algo muy importante que es las relaciones entre padres e hijos vinculadas con el aspecto del mundo del deporte. En este caso vamos a hablar de padres camioneros, papás, mamás, que tienen una situación familiar muy peculiar, muy puntual, igual que la tienen otro tipo de sectores, vinculadas con que tienen hijos, hijas, que practican actividad deportiva. Y ahí se produce una situación, vamos a dejarlo ahí de momento, en esa situación de incógnita, de duda, de lo que vamos a hablar a posterioridad, esas dificultades que tienen esos padres, esas madres, en el día a día con esos hijos, en esa distancia que produce su trabajo, su vida laboral. ¡Wow! Genial. A ver, que este es un tema que toca, ya que yo, al ser hijo de conductor, pues sí que es verdad que cuando tenías algún evento deportivo, jugabas algún partido, lo que sea, pues se ha ausentado en la inmensa mayoría, ¿no? Y claro, ¿cómo le hace sentir al nene? ¿Cómo me sentía yo? Me acuerdo perfectamente, porque lógicamente lo echabas de menos. No es reproche, con esto no quiere uno buscar un reproche o que papá sienta una culpa, sin embargo lo echas de menos, es una realidad, lo echas de menos, no está. También, y que para esto es el día de hoy, mi padre también tendría lo suyo, y los papás y las mamás pues también tendrían lo suyo de no estar en ese momento. Por tanto, hoy, tú, y nunca mejor dicho, nos vas a dar alguna herramienta y vas a darnos una visión más holística de ese escenario en el cual hay esa ausencia al desafío, al trabajo desafiante que tienen los conductores y las conductoras. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que unos padres en esta situación deben entender para ser un verdadero apoyo emocional y motivacional para su hijo? ¿Qué les podrías decir? Bueno, la verdad es que lo primero y más importante es tener conciencia y ser conocedor de que la situación que están viviendo por esa distancia no tiene que ser un impedimento, porque muchas veces tenemos que tener presente que seamos papás o mamás camioneros o de otro sector, no venimos con un manual, una guía desde que llegan nuestros hijos a nuestras vidas. Tenemos un aprendizaje y una adaptación. Lo importante siempre es que tengan la certeza de que estamos ahí, estamos cerca, estamos presentes y hay medios, hay modos, incluso la tecnología nos da ese apoyo en un momento dado para poder llevarlo a cabo. Al fin y al cabo, como digo, habrá momentos en los cuales sí podamos estar en algún entrenamiento, acompañarles. Habrá momentos en los cuales podemos estar en algún partido y estar presentes, pero también hay momentos que los niños tengan sus entrenamientos, tengan sus partidos y no podamos estar ahí a su lado físicamente. Pero sí podemos hacérselo llegar, hacerles transmitir que estamos con ellos, que conocemos sus inquietudes, que conocemos lo que han tenido, esas sensaciones de un partido que no ha salido bien, un partido en el que han fallado un gol, un partido en el que no han jugado porque han estado como suplentes.
y que con esas palabras que en un momento dado podemos transmitirles, aún desde la distancia, podamos hacerles sentir que empatizamos con ellos, que emocionalmente somos un apoyo para ellos y que no tiene que ser el trabajo, aunque sí es un impedimento, es una dificultad, pero que no llegue a generar una situación insalvable. Te pongo un ejemplo. Padres que sí tienen esa posibilidad de estar todos los días en entrenamientos con sus hijos. Padres que acompañan a sus hijos todos los días a los partidos. Y a diferencia de, a lo mejor, un camionero, una camionera, que no pueden hacerlo con la asiduidad que eso de otro padre. Muchas veces, el segundo, el camionero, la camionera, obtienen más beneficios, más resultados con sus hijos, con su manera de estar junto a ellos, que el que está todos los días en el entrenamiento o en el partido, donde está realizando acciones de comportamiento que no se corresponden con lo que tiene que transmitir a sus hijos, faltando el respeto a los árbitros, haciendo luego comentarios a posteriori con su hijo. Recuerdo un caso de un papá que durante toda la primera parte le faltaba el respeto a su hijo. Ponme un ejemplo, ¿cómo sería o cómo empieza esa frase de que yo le falto el respeto a mi hijo, que a lo mejor yo soy consciente y busco animarle o motivarle, sin embargo es una falta de respeto a nivel emocional? Me ha gustado esto que pone. ¿Cómo empieza esa frase de, oye, aunque tú no lo sepas, y lógicamente un papá nunca va a buscar, o una mamá, faltarle el respeto a su nene que está jugando? Sin embargo, es considerado como una falta de respeto a nivel deportivo, que efectivamente es tu pata más fuerte, ¿no? Las emociones deportivas, ¿no? Por tu trayectoria. Por tanto, ¿cómo empieza esa frase de falta de respeto al niño en el campo? Que tú le buscas animar, sin embargo estás consiguiendo justo lo contrario. Pues ¿Cómo empieza? El niño en una acción cae al campo, se tropieza, en un contacto con un rival cae al suelo y el padre le dice: «Venga, levántate, levántate, no seas torpe, que te caes». Eso se reitera a lo largo de esa primera parte del desarrollo del partido. Por un fallo de un pase también, por ejemplo, Sí. Me lo invento. ¿Era fútbol? Era fútbol. Claro, tú tocas todos los campos, entonces, baloncesto, fútbol, balonmano, o sea, te da igual. Entonces, En fútbol. este caso fue fútbol. ¿De acuerdo? Y en el descanso del partido, pues le trasladó al papá que por qué habla así al hijo. Wow. Entonces o sea, no lo toleras, ¿no? Tú tienes que intervenir, ¿no? Que él tiene que hacerle motivar a su hijo. Eso es. Entonces, ahí viene el cambio. ¿Por qué no intentamos darle otra perspectiva? Y yo le trasladé: cambia el mensaje. Vale. Cuando se caiga, si se vuelve a caer en la segunda parte, si lo sacan, no lo sustituyen, dale otro mensaje. Venga, vamos, arriba, sube, levántate. Venga, continúa, que no pasa nada. Se me quedó mirando. Digo, vamos a probar. Lo hizo. Fue brutal. El cambio. El cambio de actitud del muchacho en este caso. El crío se volvió a caer en la segunda parte, pero continuó jugando. Incluso marcó un gol. Está claro que, vuelvo a decir, ese papá lo hace sin querer y a veces ni te escuchas. Quiero decir, yo puedo estar en esa grada, pongo el foco en mí, yo puedo estar en esa grada y que se me escape un... che, qué torpe estás hoy, qué tal y cual, que para mí es un torpe de motivación o un torpe que se entienda, y a él le hago bicarbonato, ¿no? Que es una frase que me gusta usar a mí, o sea, lo desmoralizo, ¿no? Entonces, me quieres decir un poco, cogiendo el hilo, que esto me ha gustado, es que, fíjate tú, aunque no haya una presencia física, tú tienes demostrado por la distancia y por todo lo que has entrenado y tu carrera, que hay gente que está cerca, sin embargo, a nivel emocional está desconectado, o sea que hay presencia física, sin embargo, emocional es nula, y me quieres decir que otra presencia física es nula por su trabajo, por los obstáculos que haya, sin embargo, emocional es muy cercana y es plena. Totalmente. Cuidado. Y la tecnología nos ayuda en este caso. Hoy en día es mucho más fácil porque tenemos la posibilidad
de utilizar videollamadas, de utilizar mensajes de WhatsApp, de audio, y podemos marcar también una periodicidad, por así decirlo, donde sabemos que nuestros hijos en un momento dado tienen constancia de que están ya finalizando el entrenamiento, están en casa, podemos hablar con él, podemos preguntarle cómo ha ido, conocer también un poco la situación del desarrollo del partido previamente, porque hoy en día las propias entidades deportivas, escuelas, tienen sus canales en redes sociales donde cuelgan todas las informaciones y nosotros podemos saber previamente, incluso antes de hablar con nuestros hijos, qué resultado ha tenido el partido. Incluso, seguro que hasta si ha marcado algún gol, también lo suben. Entonces, el tener la información es poder, de que cuando yo llame para hablar con mi hijo, a ver cómo ha ido el partido, pueda saber de cómo le voy a hablar. Si ha marcado el gol, si no ha marcado, si estaba en la alineación inicial o no estaba. Toda esa información hoy en día, en muchísimas escuelas, aunque sean de deporte base, que lo hacen porque la tecnología lo permite. El tener inquietud por tener esa información para poder luego compartirla correctamente con el crío, con la cría. Entonces, cuando tú hables con él, también detectar si ha tenido un mal día, si hoy se ha enfadado porque no le han sacado, saber cómo tienes que transmitirle el mensaje para que sea motivador. Y luego, pues aprovechar también lo que nos da los canales de información en Internet para adquirir conocimiento de los términos que en un momento determinado pueden hacerme conectar también con el deportista. Términos... La terminología juvenil, ¿no? Dices. Terminología juvenil y deportiva, Jesús. Deportiva. Y deportiva. Vale. Porque hay términos que se utilizan habitualmente en el argot deportivo, que hay papás que no son conocedores de ello, pero el ser conocedor de esa terminología en un momento determinado en la modalidad deportiva que esté practicando el chiquillo, si yo tengo que hablar de un desmarque con él, pues yo sepa qué es un desmarque para poder hablar con él y usar ese término. Te he puesto ese como ejemplo. Hay 1000 en la infinidad de deportes y modalidades que hay. Entonces, todo eso también crea y genera cercanía con los niños. Y eso no tengo que estar presencialmente. Lo puedo hacer cuando hable con él por la noche, o si la mamá camionera que en un momento dado está ausente y a lo mejor el hijo está con la abuela, que se quedan y tiene integrada esa situación donde los niños después del cole comen con los abuelos y por la noche la mamá que no ha podido hacer la cena en ese momento, o el papá, y también son capaces de no solamente hablar de la comida que no ha podido preparar la mamá y la abuela, sino también de cómo ha ido el entrenamiento. La mamá no ha podido acompañarle con la mochila de la actividad deportiva al campo, al terreno, a la cancha donde desarrolla la actividad el peque. Usar una jerga, ¿no? Un vocablo, una comunicación específica juvenil deportiva. Sí. Bien. Entonces, claro, ¿hay un pequeño diccionario o tienes alguna palabra que se te venga a la cabeza para algún papá, alguna mamá, camionero, camionera que nos esté escuchando, que le empiece a ayudar sobre todo, y te conecto con la siguiente, ese vocablo que te empiece a ayudar, que lo tengo aquí anotado, la palabra, famosa palabra, que aquí tuvimos una conversación tú y yo hace tiempo, de la famosa palabra culpa, ¿sí? Que ahí no vamos a entrar, pero la famosa palabra culpa, ya sabrás de qué te hablo. Sí. La famosa palabra culpa. ¿Qué vocablo hay y qué palabras hay para que tú te acerques, para que a ti te ayude, que es la siguiente pregunta, cómo ayudar al camionero o a la camionera a esa culpa, que efectivamente esto se va a poder extrapolar, esta información, a cualquier escenario, independiente de lo que se dedique? ¿Qué herramientas hay para apagar esa culpa de no estar presente a nivel físico? Ya hemos hablado un poco. A nivel físico, incluso emocional, ¿qué pepitos grillos deportivos hay y existen? Por tanto, ¿dónde me informo del vocablo que me acercará y irá apagando esa culpa? ¿Y cómo manejo la culpa? Vamos a diferenciar por un lado lo que es las terminologías. Vocablos como tal, no hay un diccionario.
al final empaparse de información. En Internet, aunque estés viajando, siempre tienes acceso a prensa, a podcast, a entornos donde tu hijo está vinculado. Si es fútbol, pues lee, escucha sobre fútbol. Si es baloncesto, lo mismo, atletismo, el deporte, la modalidad que sea. Eso te va a generar, como si te gusta otro aspecto de la vida y lees para tener cultura e información sobre ello, pues esto es igual. Escuchas, ves información sobre la temática del deporte, la modalidad que practica tu hijo, y al final todo eso te va a generar conocimiento e información. Te he puesto el desmarque antes, es un término muy habitual en cualquier modalidad de baloncesto, de fútbol, de cualquier modalidad de deporte colectivo, pero hay que son comunes, pero hay otras que son específicas. Y luego en esa situación de tú también tener esa culturización terminológica, te va a hacer también que en un momento dado, si estás presencial, presencial, y si estás en la distancia, seas capaz de transmitir a tu hijo los valores que en un momento dado son importantes dentro de la práctica del uso del deporte. El deporte nunca puede ser un medio para generar conflicto, todo lo contrario. El deporte siempre tiene que ser un medio, una herramienta para potenciar el desarrollo y el crecimiento personal de los niños y de las niñas. Un complemento, como no hay ninguna medicina que pueda llevarlo a cabo. Genera magia la práctica del fútbol. Yo soy un enamorado del deporte de base, y te puedo decir que he visto 1000 historias. Te he contado una pequeñita, cortita, pero hay 1000 historias que en mi trayectoria he podido ver y comprobar. Lo que al final supone es felicidad y satisfacción de ver y comprobar personas, niños, que iniciaron una andadura deportiva en un momento dado y que posteriormente compruebas que principalmente son grandes personas. Grandes personas en las cuales han tenido unos apoyos familiares y una medicina mágica que es el deporte. Te puedo decir que hay deportistas que siguen siendo profesionales, deportistas que continúan su actividad deportiva pero desde otro prisma en cuanto a la gestión, deportistas que no tienen ninguna vinculación con el mundo del deporte, pero que siguen teniendo esa sensación de que el deporte les aportó mucho. Y la felicidad y la satisfacción de que sus padres estuvieron ahí con ellos. Repito, el aspecto del caminero no tiene que ser un inconveniente, la distancia más larga, a lo mejor más dilatada que en otras profesiones, pero repito, hay profesiones que permitirían poder estar y no están. Entonces, que el tiempo que se esté, tanto a través de los medios tecnológicos como en el presencial, sea de gran calidad. Eso es fundamental. La culpa, al final, yo soy de los que piensan que no existe. Existe responsabilidad. Y desde esa responsabilidad, el padre camionero tiene que ser un apoyo, una ayuda en sus hijos deportistas, aún en la distancia. Y que cuando sean los momentos de compartir en presencial, pues incluso se planifique en Jesús el poder realizar actividades conjuntas que pueden ser dentro del entorno deportivo, para luego también compartirlas en el momento de la comida o en alguna tarde paseando por la naturaleza, y también sea un niño que practica fútbol o baloncesto o ping-pong o cualquier otro tipo de actividad o carrera. Si el niño hace atletismo, pues bueno, pues tú, que no estés físicamente muy en condiciones, pues bueno, le acompañas a lo mejor un día, vamos a salir a la naturaleza, a trotar un poquito o a caminar simplemente, y compartes con él y vas. Que esos momentos seamos capaces de generar nuestro pequeño calendario del día a día, en la parte que es en distancia y que sea online, y en la parte que sea presencial. Claro, lo que me quiere decir, por recopilar, ¿no? De esta culpa y esta cambiado ya por responsabilidad, en esta responsabilidad me informo sobre la práctica de mi hijo, junto a una reunión y me preparo, ¿no?, un medio guión
y le digo, oye, ¿tú qué haces atletismo? O saltas al potro. No sé, vamos aquí a divagar así, a inventarnos. Busco 4 nombres y, por ejemplo, cuando voy andando, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes antes de saltar al potro, no? Yo entiendo, claro, que el niño no ahí escucha potro y dirá, hostia, ¿no? Y parece una tontería esto, lo que acabo de decir, ¿eh? Pero, sin embargo, la teoría está muy bien, ahora no, luego lo llevas a la práctica. No, esto es contundente, ¿no? Tú tienes mucha teoría, sí, no, yo te voy a hacer. Ahora, ¿lo practicas? ¿Alguna vez? No, esto es reflexivo. ¿Alguna vez has cogido y a pesar de la ausencia te has cogido a tu hijo, te lo has llevado y lo has hecho? Sabemos que cansancio, ellos tienen a veces descansos de 24, otros de, como lo han reducido, tienen 24 horas y bueno, y hay que asearse, hay que dormir en ellas y relajarse también en tu casa, que ya no es lo mismo que la cabina del camión. Ellos, el contexto es muy, muy desafiante. Sin embargo, y ya eso se sabe aquí, en Cuéntame tu ruta. Sin embargo, coño, a lo mejor aquí le acabamos de lanzar alguna idea de 20 minutos, y a lo mejor tampoco hace falta, ¿no? Ya no es el tiempo en el espacio, sino que el poco tiempo tengas esas herramientas o te hayas preparado una entrevista, ¿no? Un performance para tu hijo, que él no se lo espere y le sueltes, no, esto ya son herramientas, le sueltes 3-4 palabras de su práctica deportiva en un entorno cercano a su práctica deportiva en el cual veas que tú te involucras. ¿Es así lo que me acabas de decir? Así es. Y además, ten en cuenta de que esa involucración de la que hablabas anteriormente, el niño tiene que sentirla, la niña tiene que sentirla. Y tú puedes compartir con él también que lo sientes a él, que lo tienes presente. Puedes llevar dentro de tu cabina algo que te recuerde también las 24 horas esa actividad que realiza tu hijo y que le transmitas que en un momento dado lo feliz lo orgulloso que te sientes en los desafíos que él lleva a cabo, porque tú también tienes desafíos en el día a día cuando te pones en la carretera y que él en su actividad y tú en la tuya sois unos héroes y os tenéis que acompañar y os acompañáis tú desde tu plano y perspectiva de padre, de madre y él de hijo, de hija, deportista. Qué maravilla, no, es sensacional, porque es lo que te digo, aquí tirando el hilo, que era un poco, sobre todo, la que es tu misión y la que estaba siendo aquí tu misión y tu ayuda y tu granito de arena de esta forma, aunque bueno, por lo que estoy hablando contigo, que ni me, es aplicable a todas las áreas. Esto no es solo para aquí, sin embargo, bueno, nosotros tenemos el foco aquí. Después ¿vale? Me preparo un pequeño guión y busco alguna palabreja de su entorno, algún tipo de, no sé, utensilio que él use en su deporte. Me muevo por ese entorno, ya cierro una reunión, me voy con él y tengo ese momento donde uso todo esto que ya hemos dicho, ¿de acuerdo? Pero me encuentro que mi hijo ha perdido un partido, o mi hija, o saltó mal, o demás. Mi hijo se frustra tras un mal partido, incluso en el terreno de juego. ¿Cómo abordo la situación y hacerle sentir y empatizo con él y le rebajo de esa frustración a que no es para tanto? ¿Qué técnicas hay? Porque claro, para él es un mundo. ¿Cómo apagas ese fuego? ¿O cómo lo lidias? No es cuestión de apagarlo, él tiene que transitar la emoción, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo le ayudas a transitarla y dijéramos ¿no? a que la saque de una forma más ecológica o ecológica? Pues aplicable en cualquier contexto dentro del entorno del deporte y de la vida. Ganar no solamente es obtener el resultado que vamos a buscar en un encuentro deportivo o en un entrenamiento. El perder es muy importante. El saber aprender a perder es vital. De hecho, los grandes deportistas, nuestro querido Rafa Nadal, que ha cesado su actividad recientemente, es un claro ejemplo de su evolución y su crecimiento desde la derrota. Y como él, tantísimos. Eso es lo que tenemos que transmitirle, que lo importante, mi abuela Paz, de la que hablo mucho y tú eres buen conocedor de ella, decía, lo importante es participar, es disfrutar. Y desde ahí aprender.
Entonces, ¿que ganar es bonito? Por supuesto. ¿Y que es un objetivo? Claro que sí. Pero que la frustración que puede generar el no conseguir el objetivo no sea lo que nos llevemos. Que el objetivo sea el camino que vamos a llevar. Es decir, el salir al campo, el disfrutar con los compañeros, el si tengo que darle la mano a un rival que se ha caído, pues se la doy para ayudarle. Hay una imagen de un partido que además vi no hace mucho, de la élite de fútbol sala, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, dos equipos de máximo nivel, en la cual, durante un encuentro de liga, pues un jugador iba hacia portería, tiene lo que llaman la típica pedrada, que es un golpe, rotura de fibras, y quedó bloqueado. No sabía que se llamaba así. Pedrada. Pedrada. Sí, eso que lo ves correr y de repente crack, y se rompe Sí. el tío Bueno. y el suelo. Pues iba hacia puerta, el delantero iba a meter gol y el defensa que le iba siguiendo, pues tuvo ese incidente y cayó fulminado. El delantero paró el partido, no continuó hacia puerta y paró para que le atendieran a su compañero. Y estamos hablando de élite. Creo recordar que era un equipo de Galicia, uno de ellos, contra el de mi pueblo, contra Manzanares, en Ciudad Real. Total, que se paró. Por eso quiero decir que sí es importante. Ese gol, no sé qué hubiera supuesto, pero no se produjo en ese momento. El jugador decidió tomar esa acción. Entonces, eso trasladado a niños, también sucede en el día a día. El que tengo enfrente no es un enemigo, se llama rival deportivo, porque él va a intentar ganar el encuentro igual que yo. O si voy a hacer una carrera, el que va a mi lado no es mi rival, es la persona que va a competir conmigo por conseguir llegar antes que yo a meta. Y eso tenemos que trasladárselo, seamos personas que estamos en el día a día presencial como en la distancia. Y eso se puede hacer, Jesús. No es condición sine qua non el que estoy fuera de casa. Lo podemos hacer. Repito, hay medios hoy en día para poderlo llevar a cabo. La cuestión es quererlo hacer. Te cuento una historia pequeñita, que soy muy de storytelling. Mira, otro sector, una vivencia que tuve en mi etapa como gerente de la Fundación del Levante Unión Deportiva. Nosotros teníamos en las distintas categorías varios niveles. Entonces, los técnicos, los entrenadores decidían en función del nivel del deportista si estaba en una línea o en otra. Y había un jugador, llamado Jorge, un gran estudiante, una gran persona, y un papá, en este caso, era un médico. Médico normalmente ausente. Médico ausente por su trabajo. Sí. No podía estar en el día a día, pero era una persona que intentaba llevar a cabo una acción que él pensaba que era buena para su hijo. Tenía relaciones con el entorno de la entidad y siempre conseguía de una manera o de otra que su hijo estuviera en el equipo de más nivel, cuando no era el que le correspondía. Entonces, cuando yo llegué a hacerme cargo de esa responsabilidad, él me planteó esa situación con su hijo. Le dije que no procedía. Seguí en el despacho, Jesús, y a los pocos minutos tocan la puerta. Emiliano, ¿se puede? Sí, pasa, Jorge. Y me dice el chico, sea lo que ha venido mi padre. Padre, como digo, no estaba ni en entrenamientos, ni en partidos, pero sí estaba en esta situación. Vengo a decirte que sea lo que ha venido mi padre y te pido por favor que no le hagas caso. Que los técnicos me ubiquen en el equipo que me corresponde por nivel. Quiero estar con mis amigos y disfrutar, ser feliz. Por eso vengo a decirte que el cómo actuar, el cómo estar en un momento determinado no tiene por qué ser ni que puedas estar en el día a día ni que lo hagas en la distancia. Conecta siempre desde el corazón y parándote a pensar muchas veces, ¿esto que estoy haciendo es lo mejor para mi hijo? Como tú decías antes, ¿uso términos que en un momento dado que no son correctos? Expresiones, acciones, que yo lo hago desde el corazón y porque pienso que es para bien, para él.
Pues muchas veces no sucede, pero siempre estamos en momento de aprender. Si somos capaces de parar y observar. Estoy de acuerdo. Yo, claro, lo que te he entendido, ¿no? Recolocar un poco, porque has dicho ahora mismo cosas muy profundas y es con lo que me quedo yo, cuidado, que no es poco. Disociar entre rival y enemigo, que he visto que le has puesto hincapié, y con esto que acabas de finalizar es, oye, otras herramientas más. Disociar, claro, esto también marcará la frustración del niño cuando él vea que es un rival y no es un enemigo, que parece es muy línea, ¿no? Sí. Es muy fina la línea, al igual que es tan fina la de estoy pensando realmente en lo que le apetece a él. Cuando a veces, pues oye, por compromiso, y nunca mejor la palabra, le obligas a ir a un cumpleaños, le obligas a ir a darle 2 besos a esa persona que al crío no le apetece. No es que tienes que dar 2 besos, ¿no? Es que a la criatura no le apetece. Pues un poco, a ver, te he cogido 2 ejemplos banales y de otra cosa, sin embargo, es un poco lo que tengo que decir, ¿ok? Pero es que a lo mejor a mi hijo le apetece jugar en una categoría inferior o en otro lugar, primero que le corresponde a nivel deportivo, para luego tener minutos en el campo, para luego que él se sienta también, de alguna forma, si él está jugando con gente con la cual su nivel es ecuánime, o sea, está igualado, lo normal es que él se sienta mejor, porque puede ser tu hijo lo que tú quieras. Sin embargo, si ese es su nivel, y si lo pones en un nivel superior, se va a frustrar. Yeah. Se va a frustrar, y no porque el rival va a ser un poco mejor, y también un poco el deporte, pues lógicamente ahí es donde está también un poco la gracia, ¿no? Y también ganar, al igual que saber perder, también los triunfos se celebran, que para eso entrenas, le dedicas un tiempo de tu vida. Por supuesto. Entonces, vale, claro, entonces, ¿cómo seguiría esto, no? O sea, ya le hemos dicho, ¿no? A lo que es el papá, la tecnología, disocia, cierra un encuentro, programa, búscate útiles que ellos usen, cuál es el mejor taco, cuál es el potro que más te gusta saltar, oye, esa anilla parece complicada cuando la agarras, ¿qué más podríamos incorporarle? O sea, si tuvieras que resumir un poco en una idea, ¿cuál sería la conversación? ¿Cómo sería, como tú, como papá, cómo tú harías? Como mamá, camionero. Creo que es importante el que en un momento dado seamos capaces, desde nuestra profesión de camioneros, el tener esa cercanía con los niños, con las niñas que hacen deporte. ¿Qué truco hay? No, claro, entonces es que diría que así lo planteo mejor un poco. ¿Qué truco hay para nosotros estar más seguros de que el niño ha visto, que le has valorado ese esfuerzo, o que le has valorado, sabes que le pones en valor su trabajo, aunque tenga también una emoción que no es la más adecuada en ese momento? ¿Cómo se lo haces transmitir? ¿Cómo te aseguras de que valoras el esfuerzo del niño? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué trucos? ¿Qué preguntas? A ver, ¿Qué es? el mejor truco, la mejor pregunta, el cómo saber, el tener ese feedback por parte de tu hijo, Sí. con esa expresión que él no te va a dar, lo que tú y yo conocemos, ese mimo del feedback. Sí. Pero si vamos a ser capaces de saber que ha aceptado y que le ha potenciado y le ha beneficiado cómo tú has procedido en cierto tipo de acciones, de actuaciones, de conversaciones con él, simplemente cuando lo mires a los ojos. Bien a través de la cámara, bien cuando estés con él en presencial, porque si tú has desarrollado este tipo de tips que hemos ido dando en esta entrevista y los has ido poniendo en práctica, esto no es un manual hecho para decir hay que seguirlo a rajatabla, no, se va haciendo poco a poco, se va cociendo, se va madurando, si hemos dado unas pinceladas de qué podemos llevar a cabo. Cuando tú tengas ese cara a cara con tu hijo, vas a ver si él ha integrado, ha captado tu mensaje. Y si no, también lo vas a ver. Eso los padres
lo tienen muy, muy claro, saben cómo reaccionan sus hijos ante una situación que en un momento dado tú le has querido transmitir un mensaje con un objetivo, con un fin. Si tu hijo, la reacción que tiene no es la que tú buscabas, vas a darte cuenta enseguida. Y si es lo que buscabas, también su cara, su rostro, su forma de actuar, su forma de expresarse contigo. Si cuando tú le has querido transmitir un mensaje y luego llegas, por ejemplo, otro día a casa, retomas esas situaciones, ese mensaje, eso de lo que hablasteis, esa incidencia o esa acción del partido, del entrenamiento, como tú decías, le generó frustración y tú le has dado tu bálsamo, tu forma de cómo lo ves, qué es lo que tiene, tu consejo, y lo vuelves a retomar, si él lo rechaza directamente, él rehuye la conversación, dices, aquí no ha calado esta semillita que yo quise poner aquí no ha germinado. Pero si tú ves que tu hijo en un momento dado reacciona, responde positivamente en el sentido de continúa la conversación, imaginémonos, pongamos el caso que falló un gol y te lo contó y tú le diste tu opinión, le trasladaste tu forma de verlo para que esa situación no le genere frustración, sino que sea una potenciación cara a la siguiente vez que se vea en esa misma instancia. Y él, cuando trasladas luego esa conversación, o bien por videollamada, o el día que os volvéis a ver físicamente, y él te dice, pues mira, pues te hice caso y actué de esta manera. Ahí tengo la respuesta. Entiendo. No, claro, es ir pivotando. Totalmente. Es ir pivotando, es ver la frustración, sueltas un consejo y si ves que se te enerva, buscar otra vía para ir tras. Y ahí pienso que así apaga la culpa porque conoces mejor a tu hijo está viendo que te preocupas y aunque haya esa distancia y esa ausencia, hacia uno mismo, que es un poco también uno de los mensajes principales de hoy, que es donde yo creo que tú, no creo no, para eso estás aquí, sé que le ibas a ayudar un montón, hay una ausencia, sin embargo, oye, ciérrate una reunión, como ese almuerzo que te cierras con una persona, prepárate, ponte serio, prepárate unas preguntas y así, claro, lo que tú dices, si, aunque vayas a recogerme, pero ni me has preguntado, no sé, cómo estaba la hierba, o si te has torcido un tobillo, o lo que sea, o ni lo has visto porque estabas con el móvil, bueno, ¿no? Que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Sin embargo, con todo esto, pues yo pienso que el camino y la culpa y cómo gestionar las emociones de tu hijo o hija deportivamente a distancia en el oficio de camionero han sido bastante útiles. Es importante, Jesús, pero no solamente en este contexto, sino en otros órdenes laborales que existen, hay padres que buscan eliminar, erradicar la frustración que tienen en sus trabajos, en sus desarrollos laborales, pensando que sus hijos son todos Messi, son todos Cristiano Ronaldo, son cracks que les van a sacar de esa situación. Te puedo decir que hay infinidad de casos en los cuales ahora y anteriormente son deportistas de élite y los padres continúan haciendo sus actividades, no buscan eso, que no busquen nunca, sean padre caminero, camionera, una situación en la que el hijo es el que me va a sacar de aquí. Primero porque a lo mejor no estás enamorado de tu trabajo, eso es un punto, y buscas esa alternativa generando un foco de responsabilidad en tu hijo que no le corresponde, y situaciones en las cuales es a la inversa, o sea, el hijo sigue desarrollando su actividad profesional en el mundo del deporte y siendo un crack viviendo del deporte y los padres siguen con sus trabajos. No pongamos el foco ahí porque será un grave error. Mira, hay un deportista de otro de los deportes en los cuales estoy muy, muy vinculado, que es el balonmano. Y hablando el otro día con un íntimo amigo que es el entrenador del Tubos Aranda de Valladolid, de Asobal, de balonmano, Javier Márquez, que ha sido nombrado mejor entrenador de la temporada en la máxima categoría del balonmano nacional, pues hablábamos y me contaba el caso de uno de sus jugadores, de sus deportistas, que es internacional junior, Samuel Sainz, y me decía, su padre es camionero. Este chico valenciano de 20 años
Anda. Su padre es camionero. Y él está en la élite del deporte nacional en la modalidad del balonmano. Y es internacional. Entonces, quiero decir con esto que el deportista, si tiene que llegar, va a llegar. Si no tiene que llegar, no va a llegar. Pero principalmente tiene que ser una gran persona. Porque no le van a recordar luego por sus éxitos deportivos. Le van a recordar principalmente por cómo es como persona. Wow. Bueno, pues Emi, para ir terminando, que ya estamos terminando, cuéntanos dónde te podemos encontrar, un poco lo que tú ejerces sobre todo, ¿no?, el entrenador de entrenadores y también algo más. Bueno, cuéntanos un poquito a lo que te dedicas y por dónde te podemos encontrar para seguir tus consejos y escucharte. Bueno, ya sabes que mi vida ha estado siempre vinculada con el mundo del deporte. Como entrenador en la modalidad de balonmano, soy entrenador y árbitro de balonmano. Y luego a nivel profesional he desarrollado mi actividad como gestor dentro del mundo del fútbol profesional en equipos de primera división, donde, bueno, principalmente mi gran pasión ha sido el compartir y el dirigir las partes de las categorías inferiores, lo que es el deporte base, donde viene esta gran pasión por aportar mi granito de arena también, no como padre de los deportistas, pero sí desde la parte de la gestión. De hecho, recuerdo algo que he compartido contigo, el día que me presentaron en Valencia como gerente de la Fundación del Levante Unión Deportiva, y el presidente, después de presentarme, me dio la palabra y yo les trasladé a los técnicos responsables que estaban de la escuela unas palabras a las que le decía: me importa poco que el niño o la niña la dé mejor o peor con la derecha o con la izquierda, me importa la persona. Hubo un entrenador que me dijo: nosotros somos la escuela del Levante Unión Deportiva, somos un club de primera división, aquí lo importante es que los niños vienen a aprender a ganar. Yo le dije: vas a durar poco conmigo. No fue así. Luego entró y estuvimos desarrollando durante muchos años una gran labor y hicimos crecer la escuela. No solamente venían los niños por lo que podíamos aportar a nivel deportivo, sino por lo que se encontraban a nivel humano, a nivel de conocimientos. Nosotros teníamos uno de los proyectos de nuestra fundación que era, a final de temporada, los premios de los valores académicos y humanos. Con eso te quiero decir que el aportar valor a los peques que están realizando una actividad deportiva es vital y es tan enriquecedor que la satisfacción que luego te llevas es maravillosa. Entonces, bueno, mi labor ha venido desde ahí. Actualmente, mi objetivo, mi misión, vinculado con la comunicación, que también es otra de las patas de mi mesa, junto con el mundo del deporte, es todo esto que hemos tratado aquí. Hemos centrado un poquito más en el mundo de los camioneros, de las camioneras, que llegue a todos los rincones donde hay un papá, una mamá, un deportista, un técnico, a los que pueda, bueno, trasladar, transmitir mis conocimientos y mi experiencia, para que si les puede ayudar, pues bienvenido. Próximamente, pues, saldrá un podcast con el arranque de la nueva temporada deportiva, del cual, bueno, pues tendrán conocimiento en su momento, pues todas las personas que puedan estar interesadas en seguirme. Actualmente, desde Instagram, pues pueden ir viendo cositas mías, y desde el perfil de mi proyecto, que es Escuela Deportiva de Valores, pues también pueden ver ya algunas cosas que están publicadas en relación a todo esto que hemos estado hablando. Genial. Y espero que vaya creciendo mucho también para poder aportar ese valor a todos los demás, a todas las personas que lo sigan. No me cabe la menor duda. Te deseo mucho éxito como amigo, por supuesto, y como profesional. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y bueno, esperemos que les haya servido. Deseamos buena ruta. Buena ruta, y que ya saben que el mejor copiloto no es el que está sentado al lado, sino es nuestro hijo, nuestro deportista. Bueno, buena ruta para todos. Gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. No olvides visitar nuestra web www.proveima.com,
donde encontrarás nuestras campañas, nuestras ofertas, vehículos nuevos, vehículos de ocasión y toda la información que puedas necesitar acerca de nosotros. Y si te ha gustado, la mejor forma de ayudarnos es compartirlo con tu grupeta de camioneros, con amigos, familiares o cualquier persona que le pueda interesar este tema. Buena ruta y hasta la próxima.